El ejercicio me decía a mí que encontrara el determinante de una matriz de 3 por 3. Entonces, para eso nosotros tenemos que saber cómo funciona el procedimiento, porque la computadora, recuerden que solamente sigue instrucciones. La primera parte yo la tengo que son las bibliotecas. Tenemos iostream, tedlib, tenemos Yomanic, tenemos time.h y tenemos nosotros using, tenemos la función main y dentro de la función main es que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Aquí tenemos a time.h porque vamos a generar a esa matriz de forma aleatoria, ya que no se nos dice cómo van a ser esos elementos. Tenemos nosotros aquí el título determinante de una matriz de 3 por 3. Entonces vamos a empezar con la primera parte y esa primera parte es llenando a esa matriz o definiendo a los elementos que van a formar parte de esa matriz y esos elementos se van a o van a ser aleatoriamente. Entonces empezamos nosotros con el título determinante de una matriz de orden 3 por 3. ¿Cómo se va a generar aleatoriamente? Recordemos colocar inicialmente a ese run, entre paréntesis vamos a colocar time y entre paréntesis vamos a colocar null o 0. Finalmente colocamos punto y coma, ¿verdad? Después de eso, vamos a trabajar con ciclos. Recuerden que el primer ciclo me va a definir lo que es cada fila y el segundo ciclo me va a ir llenando lo que son las columnas. Entonces tenemos nosotros aquí for, empezamos definiendo ahí que va a empezar en 0, lo definimos como entero, y va a ser menor en este caso que 3, no agregamos al 3 solamente menor que 3, punto y coma, colocamos más. Luego, dentro de ese for, nosotros vamos a trabajar con otro for, y este va a ser in siempre j igual a 0, punto y coma, j menor que 3, porque es una matriz de 3 por 3, punto y coma, j más, porque va a incrementar de 1 en 1. Ahora nosotros tenemos que definir dónde vamos a guardar a los elementos. Lo podemos hacer antes de definir lo que es el título o después, ¿verdad? Vamos a guardar como double en este caso y vamos a colocar allí como double, le vamos a poner un nombre a esa matriz. Vamos a suponer que esa matriz se llama A o usted le puede llamar matriz A, matriz B, y vamos a decir que el tamaño de esa matriz va a ser de 3 por 3. Como vamos a calcular el determinante, también vamos a colocar aquí determinante y colocamos punto y coma, ¿verdad? El determinante es un valor específicamente, por eso nosotros no lo definimos como un arreglo, es un número, al fin y al cabo. Aquí sí A porque va a ser nuestra matriz, la que va a guardar a cada uno de esos elementos que se van a generar. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar a, vamos a colocar a I, luego J, recuerde que este I le indica en la fila en la que va a trabajar y J la columna en la que va a trabajar. Y ese primer elemento, que es el elemento A sub 0, 0, porque estamos empezando con 0, luego A sub 0, 1, A sub 0, 2, y después pasamos a la siguiente fila, que va a ser un número que se va a generar aleatoriamente. Como tampoco se nos especifica en qué intervalo, en qué rango vamos a trabajar, nosotros podemos definirlo. Yo lo voy a trabajar de menos 10 a 10, entonces colocamos menos 10 más RAM, paréntesis, colocamos aquí módulo y tendríamos menos 10 menos 10 es 20 más 1, 21. Entonces, vamos a trabajar, repito, de menos 10 a 10, por eso colocamos esto de esta manera. Aquí se genera un número de menos 10 a 10, que no sé cuál va a ser ese número, se va a guardar. Como inicialmente estamos en la posición 0 para I, 0 para J, A sub 0, 0, entonces ese número se guarda en esa posición. Ahora queremos nosotros que se muestre, porque ahí solamente se genera. Entonces vamos a colocar CAU menor menor, vamos a dejar un espacio. Recordemos que los elementos en las matrices deben ir espaciados, y aquí podemos nosotros dejar un espacio considerable. Voy a dejar una anchura de 5, menor menor, y lo que yo necesito que muestre es el elemento que ocupa la posición actual. Luego colocamos punto y coma, ¿verdad?
Recordemos que cuando se muestre, se deja el primer espacio, se muestra el primer elemento, luego se deja espacio, se muestra el otro elemento hasta finalizar con J. Cuando ya termine este ciclo, el ciclo más que está más adentro, entonces nosotros vamos a decir fin de línea para que pase a la siguiente fila y pueda continuar llenando toda esa fila. Entonces tenemos nosotros aquí a nuestra matriz A, ¿verdad? Aquí podemos colocar un mensaje que diga matriz A o simplemente A, ¿verdad? Va a ser igual, sea un menor. Vamos a colocar aquí A, o dos puntitos, dejamos el espacio, fin de línea, ¿verdad? Para que se nos muestre. Vamos a correr nuestro programa para ver si todo está en orden o si tenemos algún error para corregirlo en este momento. Colocamos aquí, ejecutamos, perdón, dice determinante de una matriz de orden 3×3, A es igual, o usted le coloca la matriz A es igual, y aquí nos aparece A la matriz, ¿verdad? Tenemos una matriz cuadrada de 3×3. Podemos volver a ejecutar para ver si no hay ningún problema con la matriz que se genera, y ahí tenemos nosotros a nuestra matriz A. Esa es la parte quizá más sencilla porque simplemente estamos generando lo que es la matriz de 3×3. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular el determinante de una matriz 3×3? Lo primero que tengo que saber es cómo va esa matriz, los elementos, qué posición ocupan en esa matriz. Supongamos que yo tengo una matriz que la voy a denotar siempre como A, y esa matriz tiene los siguientes elementos que yo los voy a enumerar de acuerdo a lo que estoy utilizando en mis ciclos. El primer elemento, que es aquel elemento que ocupa la posición 0, 0, recordemos que el primer numerito me dice el número de fila en el que se está trabajando y el segundo es el número de columna. Entonces, A sub 0, 0. Luego sería A sub 0, 1, seguimos en la fila 0, pero ahora avanzamos en la columna 1. Entonces, tenemos nosotros A sub 0, 2, ¿verdad? Luego seguiría A sub 1, 0, luego sería A sub 1, 1 y A sub 1, 2. Finalmente, con la tercera fila sería A sub 2, 0, A sub 2, 2 o A sub 2, 1. Y aquí sería A sub 2, 2. Esa es mi matriz A. Ahora, si yo quisiera calcular el determinante de esa matriz, ¿cómo nosotros representamos el determinante? Lo podemos colocar como det y entre paréntesis A, o lo colocamos de esta manera. Este es el determinante de A. El determinante de A, recordemos nosotros que si decidimos trabajar con el primer elemento inicialmente, o con la primera fila, mejor dicho, inicialmente, entonces empiezo yo observando la posición que ocupa este A sub 0, 0, ¿en qué fila está? Está en la primera fila, solo que yo le llamo fila 0, y está en la primera columna, ¿verdad? Solo que yo le llamo columna 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con este numerito? Lo voy a copiar a A sub 0, 0, y ese A sub 0, 0 se va a multiplicar con el determinante de los elementos que van a conformar la siguiente matriz. Serían los elementos A sub 1, 1, que eso usted lo aprendió en la clase anterior, A sub 1, 2, y luego sería A sub 2, 1 y A sub 2, 2. ¿Qué fue lo que hicimos? Como este elemento está en la primera fila, entonces omitimos nosotros a esta fila y omitimos a esta columna. Nos quedaría esta matriz de aquí y a eso es que nosotros le vamos a calcular su determinante para poder multiplicarlo con el elemento A sub 0, 0. Después, ¿qué es lo que seguía para yo poder encontrar el determinante de esa matriz A? Empezamos más, luego sería menos o de la forma correcta. La forma más adecuada sería -1, en este caso a la I más J, y como aquí me quedaría un número impar, entonces -1 elevado a un número impar siempre va a ser -1, por eso me queda positivo, negativo y luego positivo. Si usted se quiere ir a la definición formal, ¿verdad? Si no, entonces vamos viendo que es positivo, negativo, positivo, cómo se va alternando. Entonces seguiría el elemento A sub 0, 1, y en este caso vamos a multiplicar por el determinante obtenido de la siguiente matriz. Como este elemento A sub 0, 1 está en la primera fila, que yo conozco como la fila 0, y está en la segunda columna, entonces
el determinante que se va a calcular es a la matriz formada por este elemento y este elemento que está aquí, ¿verdad? Así que colocamos nosotros a esos elementos y me quedarían de la siguiente manera. A sub 1, 0, A sub 1, 2. Aquí sería A sub 2, 0 y A sub 2, 2. Luego seguiría el tercer elemento, colocamos más A sub 0, 2. Y ese también se va a multiplicar con el determinante de la matriz resultante. Entonces, ¿cuál sería A sub 1, 0, A sub 1, 1, A sub 2, 0 y A sub 2, 1? Vamos a corroborar A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 1, 0, A sub 1, 2, A sub 2, 0, A sub 2, 2, A sub 1, 0, A sub 1, 1, A sub 2, 0 y A sub 2, 1. Ahora, yo no puedo colocar simplemente esto en C++, tengo que buscar una versión más reducida de lo que es una fórmula general. Entonces, como aquí yo tengo a una matriz de 2 por 2, ¿y cómo le calculo yo el determinante a una matriz de 2 por 2? Bueno, aquí vamos a colocar igual. Igual, este A sub 0, 0 se va a multiplicar. Recordemos que para calcular el determinante de una matriz de 2 por 2, multiplicamos esto por esto, menos esto por esto. Eso es lo que nosotros vamos a hacer para calcular el determinante de una matriz de 2 por 2. Multiplicamos A sub 1, 1 por A sub 2, 2, los elementos que están en esa diagonal principal, menos los elementos que están en esta diagonal, ¿verdad? Diagonal principal, pero a la inversa. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a colocar aquí paréntesis, o puede colocar usted el asterisco, porque en C++ tenemos que colocar el asterisco, y colocamos directamente a sub 1, 1, A sub 1, 1, por A sub 2, 2, menos A sub 2, 1, por A sub 1, 2. Entonces decimos A sub 0, 0 por el determinante de esta matriz, y el determinante de esta matriz se calcula de esta manera. Menos, y podemos cambiar de color para que usted no se vaya a confundir, A sub 0, 1, y eso se va a multiplicar con el determinante de esta matriz, que ¿quién es? A sub 1, 0 por A sub 2, 2, menos A sub 2, 0 por A sub 1, 2. Más, vamos a continuar aquí, A sub 0, 2 por el determinante de esta matriz, que sería A sub 1, 0 por A sub 2, 1 menos A sub 2, 0 por A sub 1, 1. Vamos a corroborar que todo vaya en orden, que todo lo que hicimos sea correcto, y verificamos un poquito rápido. Ahora, esto que está aquí es la forma general para calcular determinantes de una matriz de 3 por 3 si trabajáramos con lo que es la primera fila, ¿verdad? Esta es una forma general. Entonces, teniendo en cuenta eso, si nosotros ya tenemos a la matriz generada, ya la guardamos en lo que es un arreglo, ya conocemos la posición de cada número, sabemos que el elemento A mayúscula sub 0, 0, nosotros ya tenemos ese valor que se generó guardado en esa posición, entonces simplemente utilizamos la fórmula. ¿Cómo me iría entonces en la fórmula para calcular lo que es ese determinante? Que yo decidí llamarle determinante. O simplemente le podemos llamar D para no escribir tanto. Entonces, en vez de determinante, le podemos llamar simplemente D, y usted sabe que ese es el determinante.
El determinante nosotros, ¿cómo lo calculamos? Vamos viendo. Recuerde que la matriz aquí se llama A mayúscula. Aquí usted le llama A minúscula, pero en C++ le llamamos A mayúscula. Entonces, ¿cómo iría la fórmula? Iría a sub 0, 0. Aquí sería A mayúscula. Como estamos trabajando con arreglos, 0, 0. Multiplicado, y vamos a abrir paréntesis, aquí sería A sub 1, 1 por A sub 2, 2, A sub 1, 1 por A sub 2, 2. Entonces colocamos aquí A sub 1, 1 por A sub 2, 2 menos A sub 2, 1 por A sub 1, 2 A sub 2, 1 por A sub 1, 2 y luego sería menos. Tendríamos que copiar todo esto, solo que con A mayúscula y colocando los corchetes porque estamos trabajando con arreglos y luego copiamos más. Una forma más sencilla de trabajarlo es que simplemente copiemos, peguemos y modifiquemos, pero eso queda a criterio suyo. Entonces, como esto se repite prácticamente, lo puedo ir modificando. Sí, no se va a perder. En vez de A sub 0, 0, aquí iría A sub 0, 1. Aquí en vez de ir A sub 1, 1, irá A sub 1, 0. Aquí en vez de ir A sub 2, 2, va a ir, bueno, siempre A sub 2, 2, menos A sub 2, 0 por A sub 1, 2, que ya lo tengo. Luego colocamos más, vuelvo a copiar y pegar y a modificar, o usted copia todo. Aquí va a ir A sub 0, 2 por A sub 1, 0 por A sub 2, 1 menos A sub 2, 0 por A sub 1, 1. Y como finalizamos, punto y coma. Luego vamos a mostrar, porque hasta el momento solamente hemos calculado y colocamos el determinante de la matriz A es, y colocamos ahí de fin de línea. Vamos a correr para ver que no tengamos ningún error. Y ahí me aparece que el determinante de la matriz A es menos 567. Ahora, como estar calculando el determinante manualmente es un poco más complicado, entonces les recomiendo que para comprobar, esta aplicación es útil para comprobar, ¿verdad? Porque en este caso, pues, se evalúa la parte de programación prácticamente, que la parte, pues, matemática, usted tiene que manejar lo que es la lógica, porque al final lo que tiene que hacer es programar. Entonces, le recomiendo que utilice esta aplicación que es Symbolab para calcular determinante de una matriz y que usted pueda comprobar. Le va a permitir comprobar muchísimas cosas, ¿verdad? Aquí nosotros podemos comprobar si lo que hicimos es correcto o si tenemos algún error para poder corregir. Vamos a ingresar los numeritos porque recuerde que como los números se generan aleatoriamente, cada vez que nosotros ejecutamos a nuestro programa, entonces nos van a aparecer numeritos distintos. 8, 1 menos 3. 8, 1 menos 3. Menos 10, 8 y 1.
Existen otros programas que me permiten calcular el determinante, pero este es el más rápido, el más sencillo. 3 menos 9 y menos 6. Vamos a revisar que los números estén bien. 8, 1, menos 3, menos 10, 8, 1, 3 menos 9 y menos 6. Y vamos a ver si el determinante es correcto. Menos 567 aparece aquí. Vamos a ver que aparezca menos 567. Podemos volver a correr. Vamos a dejar aquí un pequeño espacio también. Y volvemos a correr nuestro programa para verificar que en una segunda vez me calcula bien el determinante. Ahora sería 10 menos 1 y 5. Y es menos 1 y 5. Menos 4, 2 y menos 7. Menos 4, 2 y menos 7. Menos 2, menos 1 y 6. Y el resultado que obtenemos es 52. Por lo tanto, con esos dos ejemplos, podemos decir que nuestro programa resuelve el determinante correctamente. ¿Por qué no lo haría? Porque quizá colocamos un numerito aquí mal, entonces habría que ver dónde está el error. Pero así nosotros podemos calcular el determinante de una matriz de 3 por 3. Si observamos, el código no es demasiado amplio, la sintaxis no es muy amplia, no es muy extensa. Sin embargo, pues es importante conocer el proceso para poder resolver, ya que las máquinas simplemente ejecutan las instrucciones que nosotros les estamos dando. No piensan, no analizan por sí mismas.